Vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a hablar acerca de lo que hemos estado hablando, cómo fortalecer la fe de nosotros, de los hijos de Dios. Y en las pasadas prédicas, enseñanzas, hablamos acerca de cómo fortalecer la fe evitando el pensamiento negativo, ese pensamiento que nos quiere siempre obstruir, ¿no? Y nos quiere echar la fe hacia abajo. Hoy vamos a hablar acerca de Abraham. De Abraham, lo que se le ha llamado, la palabra no lo especifica, pero se le ha llamado el padre de la fe. Y por ende tiene mucha razón cuando podemos darle ese calificativo a Abraham como el padre de la fe. Y hay una parte claramente en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6. Pastora Yarolin, ve poniendo los versículos allí, o alguien que nos ayude. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santiago 2, versículo 17. Nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En Abraham vemos la fe obedeciendo en una forma cabal. La fe tiene que estar de la mano con la obediencia. Vaya anotando. La fe tiene que ir de la mano con la obediencia. Si usted no obedece a su esposo, si usted no obedece a su esposa, si usted no obedece a su trabajo, si usted no obedece a los líderes comunitarios, si usted no obedece a las leyes, si usted no obedece al pastor, si usted no obedece a los líderes de la iglesia y quiere hacer lo que usted quiere, usted no va a obedecer a Dios nunca. Y por ende, la fe sin obra es muerta, porque tiene que haber obediencia para que la fe sea activada. Haya una fe en acción. Amén. Vaya anotando por ahí. A fe en acción. Abraham se convirtió en un modelo de fe para todas las épocas, para esa época, para esta época y para las que vendrán. No en balde, nosotros le podemos llamar el padre de la fe. Y vamos a hablar ciertos puntos de Abraham, porque Dios instruyó a Abraham para que dejara todo, familia, tierra, parentela. Algo muy cómico y algo que hay que decir, que cuando Jehová le dice, deja todo, en vez de obedecer, en esa parte desobedeció, porque se llevó a su familia. Se llevó a su sobrino y se llevó a todo. Jehová le dijo, tienes que obedecer y tienes que dejarlo todo. Bueno, vamos a saber que también las consecuencias de la desobediencia pueden afectar nuestro propósito en Dios. Eso es otro tema que vamos a tratar durante esta serie. Pero ahí, cuando él le dice que tenía que dejarlo todo para darle y llevarlo a un lugar desconocido, la fe de Abraham se activó. Por eso tuvo que tomar una decisión muy difícil y dejar donde estaba, la tierra donde estaba, que estaba muy bien. Obedecer, cuando hablamos de obediencia en el pasaje leído, implica la obediencia, escuchar con toda atención, escuchar con máxima atención y someternos a la autoridad. Cuando tú te sometes a la autoridad y te sujetas a esa autoridad, la obediencia comienza a trabajar en pro de tu fe. En otras palabras, reconocer la autoridad en ese momento que estás pasando, esa autoridad que está detrás del mandato, acciona y te alinea a la autoridad para que la fe comience a activarse. Oh, gloria a Dios. Esto lo vamos a estar explicando.
Obedecer también trae una connotación de escuchar desde la parte más baja, desde el principio, lo que comporta una actitud de sumisión. Tú te sometes, de aceptar la autoridad que te está hablando. La obediencia es un acto de reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Ahora vamos. Cuando tú entregas tu corazón, crees, te arrepientes, te conviertes, haces todo este trabajo espiritual, ya dentro de ti, dentro de tu corazón, tiene que activarse esa fe, pero la fe con obediencia, porque la fe sin obras es muerta. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, ya nosotros tenemos que reconocer que Dios, que su Espíritu Santo, que Cristo va por encima de mi opinión, va por encima de mi pensamiento, va por encima de mi argumento, va por encima de todo lo que yo crea que yo sé o de lo que yo crea saber. Sin reconocimiento de esa autoridad, sin adoptar y adaptar esa mente de Cristo, esa autoridad, no va a haber obediencia. Y sin obediencia no hay crecimiento de la fe. Y sin obediencia la fe no obra. Eso es tan sencillo. La obediencia es un aspecto vital de la vida de fe. Si usted no obedece, si usted no sabe obedecer, si usted no pone en práctica la obediencia en la tierra, usted nunca va a obedecer a Dios. Y por más que crea que usted dando dinero, que usted comprando alimentos, que lo pongan y que lo vean y que crean que usted está obrando de esa manera, esa obra no significa nada, porque lo que está dentro del corazón es lo que Dios está viendo y es lo que verdaderamente Él pesa, lo que está en tu corazón. Por eso no es por obras materiales o visuales, es por obra que el corazón rápido se ponga en acción para poder obedecer la palabra de Dios, para que mi fe esté accionando totalmente. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. La fe sin obediencia a la voluntad revelada de Dios es una mera bla, bla, bla. Es una blum, es una bla, bla, bla. Es una nada que ver. La fe sin obediencia a la voluntad revelada de Dios es una mera saliva que uno está botando. Es un esfuerzo que uno está haciendo porque no está haciendo nada. La fe sin obras, la obra comienza en el corazón. Por eso en la vida espiritual la autoridad se da por obediencia y esta última por fe. Obediencia, fe. Jesús alabó la fe del centurión romano por sujetarse a su autoridad en la tierra y sujetarse a la autoridad que es Cristo. Pero algo que aquí tiene una connotación muy poderosa es que, y voy a decir esto, Jesús, cuando le dice al centurión, en el libro de Mateo, capítulo 8 por ahí, le dice al centurión, vamos para tu casa y allí vamos a formarla y vamos a sanar al hombre y vamos a ir para allá, porque el siervo estaba postrado en la cama. Fíjate que el centurión dice claramente en Mateo 8:8, yo soy un hombre bajo autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará. El centurión estaba diciendo, yo reconozco que yo tengo autoridad, pero tú también tienes autoridad y yo me voy a sujetar a mi autoridad y me sujeto a ti. La fe sin obra es muerta. Y por ende, ¿sabe lo que hizo Jesús? Se sujetó a lo que el centurión estaba diciendo, porque Jesús vino aquí a cumplir, a someterse al Padre y a someterse a lo que estaba haciendo en la tierra. Oh, gloria al Señor. Y fíjate que Jesús se sorprende, gloria a Dios. Y le dice claramente, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe en un hombre como el centurión.
Hago una pregunta. Y yo quiero que seas sincera o sincero. ¿Tú vives una vida de obediencia a Dios? ¿Estás viviendo una vida obediente a la palabra de Dios? ¿Estás siendo obediente a Cristo, a la mente de Cristo? ¿Tú estás siendo obediente a tus potestades superiores, a las leyes superiores? ¿Tú estás siendo obediente a lo que en la iglesia se predica, a lo que el pastor tuyo te dice? ¿Tú estás siendo obediente a todo lo que tu esposo, tu esposa en tu trabajo se te dice? ¿Tú reconoces que Dios tiene autoridad sobre tu vida? ¿Tú reconoces que la palabra de Dios tiene más autoridad que tu opinión, que tu argumento, que tu altivez? La fe de Abraham, expresada en obediencia, se convierte también en un modelo de justicia. Por eso su fe le fue contada por justicia. Romanos 4:33 nos dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:33. Por eso la máxima prueba de obediencia de Abraham la observamos desde el libro de Génesis, del capítulo 22, cuando va y le dice, allí Jehová le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La autoridad le dice a Abraham, toma a tu hijo, el único, lo más que tú amas, el único, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le pide a Abraham que le sacrifique su hijo Isaac. Y pongo aquí un punto. Cuando Dios te pide que tú ofrendes algo, no escuches el grito de tu ofrenda. Ofrenda, cuando Dios te pide, hazlo, sacrifícalo, porque siempre Él te va a dar la provisión a lo que Él te está pidiendo. Oh, gloria al Señor. ¿Y qué hace Abraham en el momento? Se sujeta a Dios en obediencia, se dispone a ofrecer a su hijo en sacrificio de holocausto. ¿Cómo podemos hacer algo tan difícil? Y más en este momento, es su único hijo. ¿Cómo puede observar en la vida de Abraham cómo él ejerce su fe? Supone correr algunos riesgos, tomar algunas decisiones difíciles. Obedecer en fe puede conllevar algunas incomodidades, incluso te puede afectar tu vida y aún acarrearnos situaciones que podemos hasta morir, pero es mejor obedecer al Señor, es mejor obedecer y saber que en la fe, Él siempre tendrá una provisión para nosotros. Por eso la obediencia implica una actitud de renunciar a mi ego, a mi yo, a lo que yo crea que yo sé. La obediencia es un acto de entrega de nuestra voluntad a Dios. Abraham tuvo que renunciar a su Isaac para poder obedecer a Dios. Hermano, esto es difícil. Porque estamos hablando de una historia que usted dice, eso está en la Biblia. Pero cuando el Señor te dice, tienes que dejar ese trabajo. Estás trabajando en un liquor store. Estás trabajando en una compañía donde se fabrica tabaco. Estás trabajando en un lugar donde mis principios y mis valores están chocando contra lo que tú estás haciendo. Hay que sacrificar el Isaac. Y eso es lo más difícil, porque cuando nosotros obedecemos por encima del salario, por encima de lo que yo crea, estamos diciéndole al Señor, no creo y yo no tengo fe que tú me puedes proveer. Y ahí es donde está el choque y nunca vamos a trascender en el propósito de Dios, porque Dios actúa de una manera misteriosa. Los misterios de Dios son grandes y Él sabe el resultado de lo que Él te está dando para probar tu fe, para probar donde tú estás establecido. Oh, gloria al Señor.
Oh, gloria al Señor. Abraham tuvo que renunciar al Isaac, a su hijo. Obedecer implica renunciar a favor de nuestro Dios. Abraham tuvo varios momentos de decisión. Varios momentos. Él pudo decidir, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Sin embargo, él decidió obedecer a Dios. Obedecer a Dios. A lo largo de nuestra vida, Dios nos va a probar en nuestra disposición de obedecer, así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con José, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Josué. Con todos estos momentos son necesarios en nuestras vidas para ver el propósito de Dios cumplirse, y Él quiere saber dónde está tu fe, dónde está mi fe. Si verdaderamente estamos por los panes o los peces, o si verdaderamente estamos porque su propósito de Dios se cumpla, aunque yo no lo haya visto, sé que Él está operando, que Él está obrando. Estos momentos en que Dios nos prueba, podemos llamarlos momentos de decisión. Es mejor decidir por Dios, es mejor decidir por lo que Él nos está pidiendo, porque el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad y a toda justicia, y Él nos está hablando, Él nos está diciendo, tienes que dejar esto, tienes que cortar esto, porque tú sabes que la santificación es progresiva, paulatina. Cuando llegamos a los caminos del Señor, Él nos está limpiando, Él nos está moldeando. Somos una nueva criatura en Cristo, pero el proceso tenemos que seguirlo. Porque Él no nos hace boom de la noche a la mañana, ya, como una varita. No, es un proceso paulatino. Cuando tú miras hacia atrás, te vas a dar cuenta que ya tú no eres el mismo, la misma que como comenzaste. Son momentos en los que intencionalmente renunciamos nosotros a privilegios, derechos, reconocimiento, honores, posiciones, a favor a la obediencia a Dios para que mi fe siga activa. Cada creyente experimenta momentos cruciales, momentos de decisión, en que tu vida, en que mi vida adquiere significado para el propósito de Dios y se hace evidente el amor y devoción a Dios a través de nuestra obediencia. Obediencia y fe van de la mano. Cuando obedecemos, fortalecemos nuestra fe. Esos momentos nos llegan para tratar con áreas de nuestras vidas que no hemos entregado a Dios. Hay cositas que no hemos entregado y que las tenemos por allí escondiditas, pero Dios sabe cuáles son. Áreas de nuestra vida en las que no estamos en obediencia. En las próximas semanas vamos a traer ejemplos que yo sé que van a levantarte y van a despertar con mayor facilidad esas cosas que podemos sacar de esas zorras pequeñas que nos pueden echar a perder toda una plantación. Te hago una pregunta y con esto concluimos hoy. ¿Cuál área de tu vida estás reteniendo para ti que no has entregado, en la que no estás obedeciendo? ¿Cuál área de tu vida la tienes guardadita que no has entregado, en la que no estás obedeciendo? Espero que esta palabra haya tocado tu corazón y que podamos fortalecer nuestra fe en obediencia. Si no obedecemos en la tierra, si no aprendemos a obedecer aquí y renunciar a nuestro ego, a nuestro yo, a todas estas cosas que nos separan del conocimiento de Dios, nunca vamos a obedecer al Creador, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Padre, gracias por esta palabra y te pido que no se quede ahí, sino que seamos, Señor, hacedores de tu palabra y que la pongamos en práctica, que la podamos vivir y que la podamos enseñar para tu gloria. Es tu evangelio, Señor, para siempre. Amén, amén, amén. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. A la verdad que Dios es grande y yo espero que esta palabra haya sido de edificación para alguien. Mañana nos vemos en el 821 de Burke Avenue, Bronx, New York. Las puertas abren a las 9:30. Este que les habla es Luis Avilés, pastor de Casa de la Fe. Los amamos a todos. Hasta la próxima edición. Chao, chao. Gracias.